El día de hoy hablábamos en la congregación acerca de cómo Dios pone las cosas en orden y cómo nosotros, los seres humanos, la creación de Dios, debemos de mantenernos orando. Tomábamos como textos básicos o principales, como quiera verlo, en el libro de Génesis capítulo 3, desde el verso 9 hacia el verso 19. Como la primera pareja humana, la primera que fue creada directamente por Dios, conocidos como Adán y Eva, escucharon las palabras el uno del otro, como también el engaño de Satanás. Vimos cómo Dios castigó la desobediencia o la transgresión de ellos y cómo a la serpiente le dijo una promesa profética. Dios mismo no se la dio a Adán, no se la dio a Eva, sino que se la dijo a la serpiente, a Satanás. Cuando Dios le da esta promesa profética, le deja bien en claro a Satanás que por más que intente, siempre se ha de levantar alguien que lo venza, que lo destruya. Que por más que Satanás intente, la humanidad siempre tendrá a alguien que Dios ha de levantar para restaurar la raza humana. Y esto lo podemos ver porque desde que Dios le dice a la serpiente que iba a poner enemistad entre ella y la simiente de la mujer como la simiente de la serpiente, le dice que la serpiente mordería el carcañal, pero la simiente de la mujer ha de aplastarle la cabeza. En otras palabras, por más que Satanás intente de vencer a los seres humanos, estarán siempre tomados de la mano de Dios y Dios ha de velar por ellos. No tardó mucho para comenzar esto, ya que la humanidad se levanta un hombre llamado Caín, quien le arrebató la vida a su hermano Abel. La serpiente estaba queriendo destruir a aquel que había de destruirle o aquel que había de aplastarle la cabeza. Caín, haberle quitado la vida a su hermano Abel, Dios levantó a otro hombre llamado Set, hijos de Adán y Eva. La historia la conocemos. Después de eso vemos que la maldad comenzó a aumentar sobre la tierra, pero llega Noé, además de otros hombres escogidos por Dios como fue Enoc dentro de otros. Pero marcamos a Noé porque en Noé vemos lo que acontece conocido como el diluvio. Luego pasa lo que es la torre de Babel. El pecado siempre aumenta, Satanás queriendo destruir a los escogidos, a los santos, a los apartados, a aquellos que vivían para el Señor. Satanás siempre levantándose en contra del linaje santo, aquellos que guardaban la palabra del Señor. Pero Dios siempre intervenía en el asunto y defendía a sus fieles, defendía a los justos. Y a pesar de por muchas personas que llegan y a pesar de la maldad que se aumenta y la humanidad que no se arrepiente, Dios siempre pone su mirada en personas que iban a glorificarle a Él y personas que estarían dispuestos a sufrir o a morir por su causa. En Ur de los Caldeos está un hombre llamado Abraham con su esposa Sarai. Ella es estéril, no puede tener hijos. Este hombre espera algo a favor de él, que alguien haga por él, y ahí es donde Dios interviene. Llama a Abraham, a su esposa, que se vayan de la tierra de donde ellos habitan y que vayan a la tierra que él les ha de señalar. Y Abraham con Sarai toman a su sobrino Lot, por supuesto van otras personas, llevan sus bienes, obedecen a Dios y se van. La humanidad comienza algo maravilloso, ya que cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 15, a Abraham se le da una palabra profética, y en Génesis capítulo 22 verso 18, lo cual hace también referencia en Gálatas 3:16, hay una palabra profética, pues a Abraham se le prometen maravillosas promesas. Dentro de estas promesas
A Abraham se le promete un hijo, se le promete una tierra, se le promete que ha de ser padre de naciones, se le promete que su descendencia ha de ser esclava en tierra ajena por 400 años. Se le promete que de su simiente sería la bendición para todas las familias, naciones de la tierra. Ahora, en Gálatas, capítulo 3, verso 16, de acuerdo a la promesa de Génesis 22, 18, nos damos cuenta que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, no en tus simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno, tu simiente. Y este sería el Cristo viviente. Entonces, queremos enfatizarnos en dos palabras proféticas que Dios mismo le entrega a Abraham. La primera es que su descendencia sería esclava en tierra ajena. Ahora, cuando vemos la vida de Abraham, a Abraham le nació Ismael de la sierva de su esposa Sarai llamada Agar. Luego Sarai le dio un hijo llamado Isaac. Isaac, por lo que sabemos, sería el hijo de la promesa. Sabemos que Abraham tuvo otros hijos con la mujer con quien se casó después que Sarai murió, llamada Sétura. Pero Isaac era el hijo de la promesa porque era el hijo que Dios le había prometido de su matrimonio con Sarai. A Isaac le nació Esaú, le nació Jacob, pero ninguno de ellos era la persona indicada para que la promesa de la esclavitud se llevara a cabo. Ahora vemos a Esaú, le nacen hijos, vemos a José, le nacen hijos, pero dentro de la línea de Jacob, a Esaú le nacieron hijos, a Jacob le nacieron hijos, y dentro de la línea de Jacob vemos que le nacen 12 hijos y una hija llamada Dina. Y dentro de todos estos hijos hay uno solo que es el indicado para que Dios lleve a cabo su promesa, su palabra profética que le había dado a Abraham. Ahora José, sabiendo que es el indicado, sabemos que iba a sufrir. Sabemos que iba a tener que pasar por situaciones bien difíciles. Pero él era el indicado. Era el hijo de una mujer estéril. Es el indicado. Porque Dios sabe que el único capacitado para darle gloria y honra en toda situación es José. Y José tiene que pasar por muchas situaciones, pero José es el indicado. José tiene que darse cuenta que Dios le ha marcado, que Dios le ha llamado y que debe de estar preparado para, en buenas o en malas, glorificar a Dios, darle honor y gloria, porque como libre o como esclavo, José estaba dispuesto a adorar al Dios de su padre Jacob, al Dios de su padre Isaac, al Dios de su padre Abraham, a su Dios, Jehová del Eterno. José estaba dispuesto y Dios sabía que José podía darle honor y gloria en tierra ajena. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de José, podemos darnos cuenta de cómo Dios llevaba las cosas poniéndolas en el orden debido. José pierde a su madre a una temprana edad, no puede compartir con su hermano Benjamín, tiene sueños que al parecer se frustran. Los mismos hermanos quieren matarle, los mismos hermanos lo meten en una cisterna, los mismos hermanos lo venden a sus primos los ismaelitas que residían en Madián, llega como esclavo a Egipto, ahí es comprado por Potifar, es acusado de abuso sexual y siendo inocente va a la cárcel. En la cárcel acerta exactamente los sueños de dos hombres, el copero y el panadero. ¿Cómo nosotros podemos describir a José? Como un hombre de oración. Porque solo un hombre de oración sería capaz de tener la revelación que Dios le estaba dando. Sería capaz de tener la revelación que Dios quería darle a estos hombres. Después de esto, Faraón tenía un sueño. No una, sino dos veces. No lo dejaban tranquilo. Y estos sueños, a pesar de que Faraón no los entendía, Dios lo sabía. Y el plan de Dios era llevar a José para sentarlo en el lugar de respeto, en el lugar que él ni se imaginaba. Ahora, José es llevado a Faraón y después de haberle interpretado el sueño al Faraón, entonces vemos a José como el hombre más poderoso en su tiempo, obviamente después del Faraón. Con el tiempo nos damos cuenta de que José vuelve a ver a sus hermanos, no solamente una, sino dos veces.
pone una copa que él utiliza, es muy especial, la pone en un costal que Benjamín, su hermano, lleva para alimentar a su familia allá en Canaán. José, entonces, queriendo quedarse con Benjamín, pero no pudo. Su corazón no le dejó. El corazón de José no dejó hacer semejante cosa y entonces se da a conocer a sus hermanos. Luego sabemos la historia. José manda a llamar a su padre, a toda su familia, para que lleguen a habitar tierras egipcias, y entonces Jacob con toda su familia llega a habitar en la tierra de Egipto. Cuando Jacob muere, entonces los hermanos de José se preocupan y están pensando, ¿qué va a pasar? ¿Se va a vengar de nosotros por lo que le hicimos? Sin embargo, José entiende el propósito de Dios. Dios me envió acá para salvar a mucho pueblo, para perseverar la vida de mucho pueblo. Fue Dios, dice José, que me envió hasta acá. Entonces vemos de cómo Dios iba poniendo en orden las cosas que debían de suceder para que el pueblo se salvase y para que la profecía de la esclavitud se llevase a cabo. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor, aunque pase el tiempo, se llega a cumplir. José era el indicado. Los hermanos se habían inclinado hacia José. José no se había inclinado ante nadie. Él sabía a quién servía. Muchas veces, estimados oyentes, no entendemos el por qué las cosas nos acontecen. No sabemos el por qué las cosas suceden. Pero lo que sí puedo decirles es de que Dios está poniendo las cosas en orden. Y es Dios quien espera que nosotros oremos, porque está señalándonos a nosotros como personas capaces de darle gloria, honor y honra en el lugar donde estemos o a donde seamos llevados. Que nosotros levantemos el nombre de Dios en alto y que le demos a conocer a todas las personas, porque Dios sabe que somos los indicados, Dios sabe que somos capaces de hacerlo y Dios sabe perfectamente que somos los indicados para el tiempo y el lugar en el cual vivimos. Así que démosle honra, honor y gloria a Dios por todas las cosas y dejemos que su bendita mano poderosa guíe nuestro caminar y en todo momento Él sea quien reciba la gloria. Así fue como dio inicio la primera palabra profética que Dios le había dado a Abraham, y Satanás estaba perdiendo siempre la guerra. Ahora aparece una segunda promesa profética. Si usted quiere escucharla, entonces le invito para que el día de mañana siga con nuestros devocionales. Muchas bendiciones.